Bueno, pues para hacer todos los videos que pretendo de mis vehículos antiguos de G.I. Joe, me voy a dar a la tarea de sacarlos de sus cajas que los han contenido durante décadas, fácil 20 o 30 años, quizás no en el mismo lugar, pero sí cerrados durante unos casi 30 años. Para hacerlo, pues tengo que sacarlos, reorganizarlos, volverlos a armar para tenerlos completos, porque todos están bastante desbaratados, bastante sucios, y sobre todo los desbaratados, porque todas sus piezas se desprenden y se encuentran pues bastante esparcidas, porque las cajas en las que se encuentran ya están todas revueltas. Las cajas también las quiero presentar, pero también con su debida limpieza. Este es un fragmento del Vindicator. Sí, Vindicator. Hace tanto tiempo que no la saco de este lugar de la manera como lo voy a hacer ahorita, que ya muchos vehículos, bueno, más de uno yo creo que ya olvidé su nombre, siendo que yo era un verdadero fanático de los G.I. Joe. Y bueno, pues como fanático voy a tener que hacer esto: sacarlos, desempolvarlos, reorganizarlos y volver a construirlos. Creo que las cajas las voy a tener que dejar a un lado y abocarme a armar los vehículos. No esperaba hacer este video como oficial, pero como es un momento histórico hasta dentro de mi vida, quise grabarlo, y no precisamente para consumo interno, sino pues, ¿por qué no compartirlo con los demás? El armadillo, este vehículo me encantaba. Me gustaba mucho comprar vehículos pequeños para que me rindieran más el dinero. Cuando íbamos al otro lado a comprar cosas, yo me surtía de juguetes G.I. Joe, y comprarme juguetes, vehículos pequeños, hacía que me rindiera y que me alcanzara para más. Tengo por aquí el pulverizador. Sí, este tiene un popoy, lo que se le conocieron como popoys, esos tubos que se extendían como parte de su cañón. Aquí está. Bueno, el cañón aquí está. No lo he perdido. Aquí está el Saw Viper. Ok, está roto y no lo he reparado. O sea que este ya perdió su cintura en un momento en que no estaba con sus compañeros. Acá en la bolsa correspondiente. Un misil. A ver, ¿de quién es? El Tiger Shark. Todo le falta al pobre. Bueno, vamos a poner G.I. Joe acá y Cobra acá. Este vehículo tiene su historia. El motociclo de choque de los Dreadnoks. Su historia luego la contaré porque es interesante, pero no la voy a contar porque a nadie le interesa. Este me lo trajeron de regalo. No lo quería porque era el vehículo más sencillo, pero no podía ni decir que no, porque fue un regalo. El turbotrueno junto con el motociclo de choque, vehículos mexicanos. Este fue uno de los últimos vehículos americanos que compré, el Patriot, la Fuerza Tigre. Este también tiene su historia, el Sky Sweeper, cuando sufrió el daño evidente que tiene. Fue una Navidad o cerca de los Reyes Magos, un día que se me ocurrió jugar con pirotecnia. Este no es G.I. Joe. Y el pobre Sky Sweeper sufrió las consecuencias. Y también yo, porque me quemé la mano. No sé qué sea esto. Ok, este ya lo presenté. Este está limpio. El Paralyzer. Se me hace que este vehículo va a ser el siguiente en mis videos de reseñas. No está completamente limpio, pero ya le falta poco. ¿Qué tengo por aquí? El X-Wing, creo que sí. Le falta mucha limpieza y muchas piezas. Pero de eso se trata, esta incursión a estas cajas viejas. El Evader de Darklon.
Esto es del Rata, me parece. Pero es un vehículo que me lo vendieron ya a bajo precio. No me gustaba, la verdad, pero tampoco me podía negar a un vehículo de Cobra oficial. Aquí está parte del Patriot. Ya me confundí. ¿Cuál es el Evader? ¿Este o este? Bueno, vamos a ver con las cajas. El Lynx, este tanque poderoso, inmortal. Este tampoco es de G.I. Joe. Aquí está el resto del Patriot. Esto creo que es... no sé. Creo que es de este. Sí. Este no tiene nada. Tengo la desagradable sensación de que faltan muchas piezas a muchos vehículos. Creo que los dejé... No puedo haberlos dejado en otra parte, porque según yo ya me traje todo lo que correspondía a G.I. Joe. Tengo la esperanza de que esas partes faltantes se encuentren en estas bolsas, que también contienen pedacería de figuras y creo que también de vehículos. Aquí hay bastante pedacería. El 90% o más de mis figuras de G.I. Joe antiguas ya sufrieron roturas. Y espero encontrar por aquí las piezas de los vehículos. Aquí están. Esta bolsa contiene muchas piezas faltantes, incluso figuras inspiradas en G.I. Joe. Creo que se llamaban algo de Soldier, Action Soldier. Creo que Action Soldier se llamaban estas figuras. Pero sí tienen muchas piezas que son de estos vehículos. Me tendré que echar un clavado bastante largo con esta bolsa. Aquí tengo cosas con las que customizaba, creo. Aquí está el vidrio del estileto. Este es del helicóptero. Este también helicóptero. Aquí son puras armas de figuras. Aquí está la cola. La cola del estileto. Se le está a punto de acabar la batería a este teléfono. Pero ese era el objetivo del video. Misiles. Estileto. Más misiles. Yo creo que sí voy a conseguir todos los faltantes en estas bolsas. Y tendría que ser un video más largo y tedioso. Pero hasta aquí lo dejamos.